Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero, ¿qué va a pasar con los fondos jubilatorios del IPS? ¿Van a ser usados por el propio IPS para pagar salarios y sostener al sistema de salud? ¿Sí o no? Van a estar con nosotros el presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Jubetich, y el diputado Sebastián Villarejo de Patria Querida. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la economía, reactivación económica post-pandemia. Van a estar con nosotros el presidente de la UIP, Gustavo Volpe, y el dirigente del sector gastronómico, Juan Gras. Y el último bloque vamos a hablar sobre las compras irregulares de insumos en salud con el fiscal Marcelo Pecci, que ya imputó a las principales autoridades de IMEDIC, y también nos acompañará la diputada Rocío Vallejos de Patria Querida. Así que estos son los tres temas que les proponemos. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico Café Lavazza, que tiene un cuerpo, sabor y gustos extraordinarios e inconfundibles. Lo representa y distribuye Café Par. ¿Qué tal? Buenas noches, don Andrés Jubetich, ¿cómo anda? Muy bien, Carlos. Saludo al señor diputado Sebastián y a la audiencia. Mi saludo y respeto. Gracias por venir. ¿Qué tal, diputado Sebastián Villarejo? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo acá al presidente Andrés y bueno, a toda la audiencia. Contento por estar acá. Bueno, gracias. Yo sé que tuvo que dejar algunas actividades. Le agradezco profundamente esa decisión. ¿Qué va a pasar con los fondos del IPS? Y antes que nada, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Es por la pandemia o es porque ya es una situación que se venía arrastrando? No, al contrario, Carlos. Principalmente por la pandemia. Desde que nosotros asumimos la administración a finales del mes de agosto del año pasado, comenzamos a tener una muy buena recaudación mes a mes comparativamente al mes del año anterior. De hecho, cerramos un 2019 bastante positivo, arrancamos un año 2020 también de esa forma. Y bueno, esto nos vino de contramano a comienzo de marzo y realmente hoy estamos en una situación bastante difícil, que necesitamos un salvataje, como se dice, a los efectos de poder seguir brindando las prestaciones de servicio de salud a todos nuestros aportantes, a todos nuestros asegurados, beneficiarios y por supuesto a todos nuestros jubilados. ¿Cuánto menos recibió desde el inicio de la pandemia el sector salud? En general, en el mes de marzo tuvimos 20% menos, en abril 35% y en el mes de mayo cerramos cerca del 40% menos. O sea, si teníamos una recaudación promedio cercana a 100 millones de dólares, mayo cerramos casi en 62 millones. Menos Menos. de ingresos. No, perdón, 62, 40 millones menos, que representa 60, ¿verdad? 60, sí, efectivamente. Bueno, ¿y cómo fueron cubriendo? Pero permíteme hacer una aclaración. Sí. En base a la ley de emergencia, la ley 6425, se le confirió a la parte patronal la posibilidad de no pagar los meses de marzo, abril y mayo y poder financiar el aporte obrero patronal de estos 3 meses, diferir a 18 cuotas en 18 meses y sin intereses. Entonces, obviamente, hubo una avalancha importante de empresarios que vinieron a acogerse de este beneficio. ¿Cuántos? Y estamos hablando más de 10.000. Que se acogieron. Y hay un grupo de casi 3.000 que no se acogieron, pero que entraron en mora. Y a esa gente nosotros le estamos invitando para que salgan de la categoría de moroso y se beneficien con la refinanciación. Normalmente la mora, ¿cuánto es? En situación normal. 2.000, 1.500, 2.000, varía, ¿verdad? Bueno, no varió mucho entonces la mora. Y se duplicó. Sí, 2.000, sí, 1.000 más, Sí. o 1.500 más. Sí, señor. Ahora, ¿usted qué piensa, diputado, de esta situación y este pedido que se postergó, porque creo que se va a presentar, porque se está analizando el proyecto, y acabamos de escuchar al inicio mismo de que para ello es necesario recurrir a esos fondos para calzar el IPS hoy día? ¿Qué piensa usted?
Voy a ser duro. Yo creo que mi papel en este debate como diputado es acá ser claro en mis posiciones y hasta ser picante, ¿verdad? En primer lugar, voy a criticar al gobierno en general. No voy a entrar todavía al IPS. Voy a criticar al gobierno y al presidente de la República, porque yo creo que en términos económicos y lo que está ocurriendo en nuestro país, y va a ir de la mano con lo que va a pasar en el segundo bloque, y Juan Graci, que va a estar acá, creo que va a poder ahondar. El mensaje de este gobierno es: no seas formal. El gobierno inspira a la informalidad, porque en realidad hasta ahora a las personas formales, a las personas que entraron a IPS, a las personas que intentan construir este país pagando impuestos, fueron las menos beneficiadas en cualquier tipo de salvataje. Porque los 100 millones de dólares que recibe el IPS, en realidad no es que recibe de salvataje. No. Es un pago, es pago de deuda. Entonces, en realidad, un pago de deuda es algo que era un activo que el IPS tenía. Entonces, en realidad, el gobierno no hizo ni un esfuerzo real en decir, acá conviene ser formal. ¿Cuál es el mensaje, Carlos, para la empresa? Cuando decimos que IPS tiene 800.000 aportantes, más o menos, ¿verdad? Entre los dos regímenes. Y queremos duplicar y llegar a 1.500.000, que sería lo que de alguna forma cambie este país, pueda transformar un ingreso real en salud y podamos tener cerca de 1.000 millones de dólares en salud, metiéndonos funcionarios públicos. ¿Cómo vamos a lograr eso si cuando hubo una crisis no se le premió al formal? Cuando hubo una crisis no se potenció la formalidad, fue peor ser formal. Y ni qué decir con la interacción con el Ministerio del Trabajo. Eso es lo que respecta al gobierno. Sobre el uso de fondos jubilatorios, yo quiero ser contundente en la Cámara. Nosotros de Pachequería estamos en contra del uso de los fondos jubilatorios para inversiones físicas en salud, otras cuestiones. Si hay que hablar o discutir, teniendo una superintendencia, que haya algún tipo de diversificación en inversiones que generen dinero a los fondos jubilatorios. Porque en realidad de las 8 cajas que tiene el Paraguay, IPS es la única que hoy es sólida, pero acá 20 años puede quebrar. Y ese es el problema más grande que va a tener nuestro país, más que la deuda externa, el problema fiscal. Sí. Y hoy esos 2.000 millones de dólares que tiene IPS en el sistema financiero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir en el geriátrico, como se hizo gracias a la nefasta ley del 2015 que se hizo en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vender un hospital, vamos a vender un geriátrico. Acá hay que proteger al jubilado. ¿Cuál es mi propuesta, Carlos? ¿Y cuál es la propuesta de nuestro partido que vamos a acercar a corto plazo? Acá hay que dividir jubilación y salud. Hay que tener una institución para las jubilaciones y una institución para la salud, porque es un peligro. Y no lo digo ni que era por él ni por el gobierno que hoy tenemos. ¿Qué va a ocurrir a futuro? Yo le tengo miedo al político, un cagazo a esa Cámara de Diputados que ayer aprobó lo que todos sabemos. El día que se empiecen a tocar los fondos jubilatorios, es abrir una puerta y una ventana súper peligrosa. Que IPS primero, y con esto cierro, Carlos, que IPS, y me dirijo al presidente, primero, construya confianza. Las denuncias que existen sobre posible corrupción, sobre facturaciones, licitaciones, pedido de informe que hasta hoy por lo menos no han llegado a la Cámara de Diputados, durísimas, que no son el tema del día, cuando quiera podemos discutir de esto, ¿verdad? Que van de lo que pasó con el software, ambulancias, lavarropas, mesas, de valores que no sabemos de dónde salen estos precios unitarios. Cuando vemos ese tipo de cosas, cuando vemos que en esta pandemia se mantuvieron costos siderales en cuestiones como limpieza, otras cuestiones, en todo el Estado y también en el Instituto de Previsión Social, ¿bajo qué punto de vista vamos a abrir una ventana que usen los fondos de los jubilados? Nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, un arsenal le envió, pero antes de contestarle a él, le hago una pregunta que tiene relación con lo que estaba mencionando el diputado. El Estado no le asistió al IPS, le pagó una deuda que tenía de 100 millones. Pero le obligó al IPS a usar en determinadas áreas. Así mismo. Es así, ¿verdad? Es correcto. Así establece la ley 6425, pero respeto la opinión del señor diputado, no comparto con él, en el sentido de que él critica al gobierno que no apoya la formalidad. Al contrario, el gobierno actual, el gobierno colorado del presidente Mario Abdo Benítez, apuesta firmemente a la formalidad, y eso me consta desde antes, ya de la campaña de gobierno, en las promesas electorales que ha realizado, y ahora que somos gobierno aún más puedo confirmar eso. Es más promesas. No, señor, hechos. Son realidades, discúlpame, Sebastián, son realidades. Que vos estés haciendo un papel de opositor no implica que tenga la razón. Realidad. Y si, amigo, se le está pagando a más de, te diría, más de 90.000 personas, trabajadores formales,
una deuda histórica de varios gobiernos y este gobierno Pero es plata ha cumplido. IPS, querido presidente, usted tiene que luchar por 800.000 paraguayos que ponen dinero en IPS y que el lo Estado estamos sacó una haciendo. deuda de 1.500 millones de dólares y lo que hizo es pagar una deuda con IPS y estar pagando solamente salario de funcionario y cosas así y no decir que tiene que potenciar la formalidad. IPS debería haber recibido se está más haciendo. dinero, no Y se solamente el está pago de haciendo, una y te deuda. aseguro que va a pagar más. Y hasta ahora no. Hay proyectos que el Ministerio de Hacienda está manejando. Promesas, Yo creo proyectos. Para pagar los 400 millones de que dólares el que primer debe. gobierno que puso ya los primeros 100 millones de dólares, y yo te aseguro que este gobierno quizás antes que termine el 2023 va a cancelar la deuda que tiene. Eso sería espectacular. Sería Sí, claro. Sería Y espectacular. así se va a hacer. El tema es que tenemos que tratar de buscar el consenso dentro del disenso y no un simple ataque mediático populista. No me parece correcto. Vos estás atacando de manera populista al Y a mí IPS. en la Cámara de Diputados me acusaron de payaso y terrorista de Estado porque descubrimos el tema del escándalo de los insumos que vinieron de China, ¿verdad? Entonces no tengo problema que nos acusen de populista cuando lo que se ve, quizás lo diga de manera genérica, pero cuando lo que se ve es claro. Acá vamos a ver en el segundo bloque cómo nos llegan a nosotros ese paraguayo de a pie, el que está trabajando, el que quiere ser formal, no recibe la ayuda. Es claro el mensaje que Sebastián, hubo acá. discúlpame, te invito a recorrer el interior. Nosotros en 9 meses de gestión hemos recorrido más de 15.000 kilómetros y en plena pandemia hemos salido a recorrer. La gente ha recibido. Todos los programas que ha hecho el Ministerio de Hacienda fueron muy exitosos, inclusive fueron aprobados y reconocidos internacionalmente. Y nosotros, nuestro programa a través del IPS, también estamos mejorando y estamos ayudando a muchísima gente. Entonces, yo creo que es cuestión, Carlos, de salir un poco a recorrer y preguntarle a la gente y no solamente quedarse con una versión parcialista de la situación. El problema es que cuando nosotros recorremos, cuando recorre el presidente, recorre justamente cuando se va a un lugar donde hay hurrero y donde le aplauden a todo, como cuando el presidente se va a inaugurar cosas. El tema es cuando uno es receptor y sale a recorrer, y sale, y viene la gente y habla de lo que está pasando. Y habla, y a mí hasta me preocupa de que el gobierno no se dé cuenta del mensaje que está instalando. Me preocupa que se defienda, cuando yo digo, acá no se le está ayudando al empleo formal, no se le está ayudando a potenciar el trabajo, no se está ayudando definitivamente a que la gente quiera ser formal a futuro, porque el gran problema de IPS es la evasión, que hasta hoy nunca hubo un real sistema de control en conjunto entre IPS y la SET para que podamos decir, Discúlpame. hasta ahora Sí, ni uno En real, por enero, eso no crece. señor, no A es ver, así. ¿cómo es Nosotros el estamos tema? trabajando desde agosto, estamos trabajando con varias instituciones del Estado que nos han permitido hacer ese control cruzado que vos estás diciendo. Y de hecho, el resultado parcial de casi 9 meses de gestión, pero te hablo de enero específicamente, hemos depurado más de 22.000 personas por una resolución de presidencia del IPS a gente que estaba facturando IVA y renta y que estaba en calidad de beneficiario, que no tenía que ser. Con eso limpiamos y realmente la lista era más de 60.000. Hemos notificado a esas 60.000 personas. Bajamos a 40.000, de 40.000 bajamos a 30.000, de 30.000 bajamos a 22.000. Esas 22.000 ya nos acercaron a regularizar y fue el escándalo que surgió la primera semana de enero. Cuando todo el mundo nos criticó a nosotros que en plena pandemia del dengue o la situación del dengue habíamos limpiado 22.000 personas, que eran personas que decían ser beneficiarias porque se acogían al beneficio de ser la esposa dependiente de una persona que aporta y paga sobre el salario mínimo, y vos sabés bien que mucha gente gana mucho más que el salario mínimo, pero declara sobre el salario mínimo, que es otro problema. A esa gente hemos logrado formalizar y detectar gracias al trabajo conjunto que se hizo con el Ministerio de Hacienda. Y se ha depurado. Al comienzo había cerca de 600 personas formando fila para anular su RUT. De las 22.000, después ninguna manifestación. Toditos reconocieron que estaban pagando más de 3, 4, 5, hasta 10 millones de guaraníes de IVA por mes y de renta mucho más a fin de año. Entonces, nosotros estamos trabajando, Sebastián, discúlpame que te diga. Acá yo me Y refiero estamos al apostando. Me permiten, Dale. porque también los televidentes preguntan, a ver si esto ayuda. A un año de gestión, ¿por qué aún no funciona Ingavi? ¿Cuántas camas están operativas? ¿Y qué pasó con el software de 40.000 millones? ¿Y de qué fondo se paga? Los fondos de salud
está con un pedido de suspensión temporal de ejecución del contrato para hacer una evaluación conjuntamente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Contraloría y con relación a Ingavi, era un hospital que estaba terminado ediliciamente Sí. y faltaba el equipamiento. Y hemos encontrado una enorme cantidad de procesos licitatorios que estaban trancados, de gente que se presenta Sebastián, te presenta vos, me presento yo, y cuando ya se está por adjudicar, vos presentás una queja. Y se retrasa, y así sucesivamente. Ahora, pero esto, a ver, yo sé que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. El tema es que en materia de salud no pueden existir ese tipo de cosas. Y existe. Ese ver. tipo de protestas y compañías. No sé cómo tipo. Estamos pues hablando de salud. En la vida y la muerte, que vos no tengas cama, que tengas cama, y que porque alguien protesta. Mira, Carlos, quiero ordenar, porque quiero terminar el tema Sí. lógicamente, vos sos el que conducís, Sí, no, entonces no hay lógicamente problema. vos me podés interrumpir sin ningún problema alguno. En primer lugar, el control que es necesario hacer con la SED es demostrar la evasión que existe. No solamente esos 22.000, sino porque estamos hablando no solamente de los 22.000 que le sacamos y nos le estamos asegurando hoy porque limpiamos. Acá el problema es la cantidad de empresas que existen, que trabajan de manera informal, y si el gobierno, los anteriores, estamos hablando de un problema institucional, así como lo digo a veces el MEC y de otras cuestiones, se decida una vez por todas a generar un control real, tocar intereses, porque en los balances se define el pasivo laboral, se define cuánto se está pagando para hacer comparaciones si hay evasión, y ahí se va a multiplicar posiblemente también el ingreso. Pero lo primero que se quiere hacer es lo más fácil, que es irnos a esa plata que está depositada, que son de los jubilados. Eso me parece incorrecto. Y usted, presidente, por eso yo le digo de frente, tiene el honor de estar hoy en IPS, controlar a 800.000 paraguayos que están aportando. Eso es una responsabilidad enorme. Y las cuestiones que ocurren, como la que mencionó Carlos, lo del tema del software, que es una vergüenza lo que ocurrió en esa licitación, y que confío que alguna vez después de este análisis, hasta la Fiscalía pueda intervenir para ver qué es lo que ocurrió ahí, y muchas otras licitaciones, que quizás sea un problema institucional, pero si es un problema institucional, es mi papel y el suyo atacar a la corrupción con firmeza, cosa que no se ve ni en IPS ni en otras instituciones, porque ese es otro mensaje negativo del gobierno. Hay irregularidades del software en la No. licitación de software. ¿No? Pero para transparentar y traer tranquilidad a la gente del IPS, a los trabajadores, a los aportantes, a los beneficiarios, a los jubilados, a la ciudadanía toda, hemos tomado la decisión de solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato a los efectos que pase el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de Contraloría. Y en virtud del informe que venga ahí, si hace falta, yo mismo voy a llevar a la Fiscalía. A mí no tengo miedo a la Fiscalía, al contrario. Cuando uno trabaja en forma transparente, clara y da la cara, como estamos haciendo no solamente en este programa, sino todas las veces que nos llaman, no tenemos problemas, Sebastián. Estamos abiertos. Y ustedes nos han solicitado por escrito y ya te confirmo que le hemos remitido. Mañana te va a pasar por WhatsApp la contestación. A la bancada no llegó hasta el mediodía, porque habían pedido una prórroga de 10 días. Bueno, yo Pero tengo si la llegó a la copia Cámara, espectacular, si vemos mañana para analizar. ¿Qué y ocurre? estamos abiertos. ¿Qué ocurre? El gran tema que, lo que yo decía muchas veces, decía sobre el tema del gobierno y en este caso también del IPS, destruir la confianza se destruye en un segundo. Y cuando cada rato aparecen denuncias y aparecen acusaciones contra el mismo presidente, como pueden aparecer acusaciones contra diputados, senadores, nosotros rápido tenemos que aclarar y poner en clara las cosas. Lo del software, porque ya que ese es un tema que nos preguntó Carlos, es un tema que llama muchísimo la atención, no vale la pena quizá hoy analizarlo puntualmente, pero la denuncia que uno recibe como diputado, que dicen, uno, la licitación dirigida, porque primero habla solamente de tener capacitación informática cuando el software es algo especial, después cuando habla de los últimos meses continuos estando en un lugar, después llega a tal nivel, y le digo al presidente con mucho respeto, pero es lo que llega al nivel de lo que uno lee en Twitter, y yo nunca eso lo digo ahí, pero ya que está, entonces lo va a poder aclarar. Acá llegan al nivel de que te llaman y nos dicen a nosotros, señor, el presidente de IPS fue el que se fue a Córdoba a estar con la empresa Green, se fue a ver ahí qué es lo que pasaba. El presidente de IPS fue el que estuvo en cuestiones sociales con Armoa, que fue el que era el representante de Green y ganó. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero eso siembra desconfianza, porque nos llega a nosotros y nosotros decimos, señor, acá algo pasa. Y en vez de tomar una actitud
sólida, que es lo que le critico al presidente de la República. Acá también quiero ser claro institucionalmente. El presidente de la República, cuando fue el caso de INAC, cuando fue el caso de Petropar, actuó con tibieza. A la corrupción se la enfrenta con radicalidad y se la enfrenta con convicción, como se encaró la cuarentena, como se encaró el tema sanitario. Pero para romper con la corrupción que permean todos los mandos, una corrupción instalada institucionalmente, históricamente, no estoy hablando de hoy. Lo mismo que le dije al ministro Peta en su momento, hay que enfrentarla con convicción y con radicalidad. Y esa convicción y radicalidad en contra de la corrupción hoy no la estamos viendo en el gobierno como un todo. Bueno, con relación a la queja que tenés del software, nosotros fuimos los primeros que hemos solicitado y hemos sacado una resolución de suspensión y de control y estamos esperando que se termine en contrataciones públicas y en la Contraloría. Dependiendo del informe que venga de ahí, nosotros vamos a determinar si ellos ratifican o rectifican. Si ratifican, voy a sacar adelante, porque ese software, a pesar de las críticas que hoy tiene, sea esta empresa o sea cualquier otra empresa que ofrezca este servicio, trae optimización de los recursos, trazabilidad de todos los procesos. Y estamos empezando, o queremos empezar en Ciudad del Este, donde nuestro presupuesto anual es cercano a 100 millones de dólares. Imagínate, Carlos, si yo te traigo un software, sea de la empresa que fuere, y te digo, vas a ahorrar 40%. Pero, presidente, no es el software lo que se critica, es el precio, el costo del software. El precio y la licitación dirigida. Eso es lo claro que se critica. Se necesita un software. Es cierto lo que usted Hermano, dice, esto puede ordenar totalmente, pero... Creo en la tecnología. Pero hemos arrimado todos los precios referenciales del Mercosur y de otros países, inclusive de Europa, y está por debajo de los precios. El problema acá es que cuando se agregó una cláusula donde decía licencia ilimitada, que daba la posibilidad de crecer y irse al interior del país, ahí los otros oferentes que no se presentaron dejaron de tener la posibilidad de por cada computadora que se conectaba en el interior puedan facturar entre 3.000 y 5.000 dólares. Para mí, para hablar a futuro ya, me interesa mucho conocer también quizá el análisis del presidente actual. ¿Qué opina de la posibilidad de dividir IPS? Que haya una institución para los fondos jubilatorios y una institución para la salud, como primer paso de la reforma de salud que tenemos que empezar, donde haya un sistema probablemente mixto, único, pero separar para que no se tergiverse y podamos blindar la jubilación de los paraguayos y ver cómo podemos potenciar, porque un problema, Carlos, acá ya hablo del sistema, hablo en términos generales, ya en una cuestión de actual, el 20% digamos, de los que pueden ser aportantes de nuestro país, sean en cualquiera de las 8 cajas, un 20% nomás se jubila. ¿Qué ocurre con el otro 80%? El otro 80% está subsidiando a los que se jubilan, porque al pagar el IVA, que paga cualquier informal que se va y paga impuestos, cuando las cajas terminan quebrando, se genera una situación injusta donde el paraguayo que no tiene jubilación le está pagando al que se jubila. Es un problema general, amplio, fiscal, estoy hablando del futuro. Entonces mi pregunta es incluso al presidente, ¿qué opina de la posibilidad de separar? Si no tiene una posición clara, que el gobierno ojalá pueda estudiarla, a eso me refiero, claro. Quiero transmitir esta posibilidad de que se divida. Como idea me parece muy buena. El tema hay que ver la idiosincrasia en nuestro país y ver si estamos a tiempo, si tenemos la capacidad y si es conveniente. Hay que debatir. La crítica principal que tuvimos en el Senado fue porque no se socializó. Y nosotros realmente hemos socializado este proyecto de ley por los canales pertinentes. Quizás no llegó en tiempo, quizás fue un poco acelerado, pero quiero volver a la parte de lo que hablaste de los fondos de pensiones, que vos no estás de acuerdo que nosotros nos prestemos. Los fondos de pensiones tienen que ser diversificados, Carlos. Sí. Hoy prácticamente el 90% están en los bancos. Hoy no podemos colocar parte de los fondos ni siquiera en la AFD, que es uno de los lugares más confiables para poder canalizar parte de nuestros fondos. Y el hecho que se haga un fideicomiso, donde un banco presta los servicios y da la garantía, nosotros mismos también somos la doble garantía. Y no aquellos bancos que en décadas anteriores han quebrado y que hoy, por la ley del Banco Central, te da una cobertura de ¿cuánto? Hasta 200 y algo millones de guaraníes. O sea, si algún banco se llega a revalar, entonces es necesario la diversificación. ¿Cómo diversificamos? Es lo que tenemos que discutir. Bueno, ahora le quiero, permitirme, porque también los televidentes están muy interesados y hacen esta pregunta. Y repite la pregunta, ¿por qué IPS acepta como pago de deuda
que se le otorgue plata para usar algo que no le corresponde. Una pregunta. Y la otra, ¿cuántas contrataciones por vía de la excepción se hicieron este año? ¿Y cuántas se suspendieron? Y de promedio te diría, para hacer tu número rápido, sencillo, cerca de 100 y hemos suspendido más de 80. Porque en la semana que estábamos en el proceso de estudio para la evaluación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había sacado 2 resoluciones que obligaban, entre comillas, o sugerían de que se tomen ciertas medidas importantes que el Consejo prefirió suspender o cancelar y dar curso a las recomendaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces eso ahora volvimos prácticamente a foja cero. 80 es mucho, de 100, 80 suspendidas. ¿Eso va a impactar de alguna manera en el funcionamiento del IPS? Y tenemos stock hasta agosto, septiembre para cubrir las necesidades básicas. Y de acuerdo a la velocidad de que le estamos imprimiendo, yo creo que podemos llegar para fines de agosto, comienzo de septiembre. Siempre y cuando también los oferentes nos estén llenando de protestas. Bueno, se me fue el tiempo. ¿Qué hago con ustedes? Me gustaría continuar. Siempre que vengo se te va el tiempo. No. Estuvimos así, Sí, un sí, lindo sí, debate. sí. No, vos sabés que me parece que le voy a tener que pedir al señor Bernardo a ver si nos permite extendernos un poquitito más cuando los temas así son Pero quiero responder A veces no van a haber tantas protestas y las licitaciones yo también. coincido con Sebastián. Sí. La verdad que tiene buena idea el hecho de partir, pero hay que socializar. Claro, Hay que y, socializar. explicarlo bien. hay que instalar el debate. Ese es el Gracias, principal problema que tenemos. gracias, diputado, por venir. Gracias a vos, Carlos, por la invitación. Gracias, Andrés, por un lindo debate. Eso es lo que construye, Gracias, creo. don Andrés. Muchas gracias por A estar vos, Carlos. presente. Gracias, señor diputado. Bueno, y Gracias. a la vuelta, vamos a ver si es cierto lo que dijo el diputado Villarejo. A la vuelta de la pausa van a estar con nosotros Gustavo Volpe y Juan Graci hablando de la reactivación económica post pandemia. ¿Será posible? ¿En cuánto tiempo? Ya volvemos. ¿Qué tal, licenciado Gustavo Volpe? ¿Cómo anda? Buenas noches. Che, Carlos, muy bien, de salud bien. Del resto podemos hablar más largo. Perfecto. ¿Qué tal, don Juan Graci? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Acá estamos. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Sebastián Villarejo dejó la pelota picando, futbolísticamente hablando, y dijo que ustedes van a contar la poca seriedad que tiene este gobierno con el sector formal de la economía. Hoy le vi al presidente que visitó, usted estuvo acompañándolo en las industrias, pero ¿sienten eso ustedes? ¿Realmente es así? ¿Sienten que al sector formal el gobierno no le está ayudando como correspondería en una situación como esta de pandemia? Bueno, yo creo que nosotros desde el primer día tuvimos una reunión con el equipo económico y habíamos llevado un estudio con pie y con cabeza, en donde analizaba todos los aspectos que se tendría que tener en cuenta para hacer la cuarentena de exclusión. Y obviamente el sector más complicado era el sector informal. Tal es así de que en la propia ley se tuvo en cuenta y se generaron fondos para poder atender y subsidiar. Pero también es el sector más vulnerable Es el sector del país. vulnerable, claro que sí. Hay que reconocer que sí. Entonces, obviamente, en una primera etapa, la verdad es que a los suspendidos y a los despedidos no se le consideraba. No se le consideraba. Sí. No se le consideraba. Entonces, era nuestro reclamo. Decíamos, esperamos un ratito, al que toda su vida aportó, al que toda su vida trabajó en el sector formal, ¿verdad? Le vas a abandonar ahora en este momento en donde las empresas no le pueden sostener porque no tienen ingresos. Entonces, ahí hay que reconocer de que hemos trabajado muy fuertemente con la ministra del Trabajo, con la doctora Carla Basigalupo, y conjuntamente también con los sindicatos, digamos, ella operó para que surja la posibilidad de que el Estado le pague parte de la deuda que tiene ante el IPS para que esos 100 millones de dólares sirvan para hacer un subsidio para los empleados formales. Y es ahí donde surgió, porque al principio eso no estaba considerado.
Y eso es totalmente injusto. Eso es lo que nosotros reclamábamos. Perdón, nos estamos olvidando del que aportó toda su vida y el que no aportó, el que estuvo en el contrabando. También esa es una situación que hace la informalidad en este país. Resulta que ahora todos con nuestros impuestos tenemos que subsidiarle. Y sin embargo, al que trabajó toda su vida, al que aportó al IPS, se había quedado sin el pan y sin la torta. Y el sector gastronómico fue uno de los sectores que más sufrió y sufre el tema de la cuarentena. Bueno, ¿cómo lograron soportar y cuántos creen ustedes de que van a reaparecer, si Dios quiere, desde el próximo lunes? O si lo decía así el gobierno en realidad. Bueno, ¿y cuántos creen ustedes que van a continuar operando y cuántos creen que van a dejar de operar? Realmente es muy complicado poder dar números precisos en este momento porque todos están sufriendo. Hay una cantidad de emprendedores que se lanzaron, que cumplieron sus sueños de poder abrir sus bares, sus restaurantes, y a un cierto punto te llega una pandemia donde te dicen tenés que cerrar todo, no podemos continuar, y continúan los alquileres, las cuentas. Hay muchas cosas que aguantaron un poco. El sector financiero aguantó 3 meses en algunos casos, en otros van a ser un poco más, pero estamos simplemente alargando un poco más el momento final para muchas empresas. En este momento tenemos muchos colegas que están en quiebra técnica, y no solamente en el rubro la gente gastronómico. que quiere decir quiebra técnica en el sector gastronómico. Quiebra técnica en el sector gastronómico quiere decir no trabajar por 2 semanas, no trabajar por un mes, no te da la posibilidad de entrar dentro de nuestro sistema. Es un sistema prácticamente de bicicleteo. Lo que vos producís hoy, lo que ganás hoy, es para pagar algunas cuentas de ayer. Y en algún momento dentro del mes, si tenés la suerte de generar un spread, un diferencial de ganancia, es ahí donde mucha gente puede sacar esa ganancia. Ajá. Y en muchos casos, en este último 2019, no fue un año de bonanza, digamos. El año 2020 se estaba un poco repuntando, veíamos con mucha fe, y lastimosamente llegó este mazazo y nos liquidó a todos. Entonces, tenemos hoy un sector con aproximadamente 140.000 personas que dependen en forma directa e indirecta, porque los restaurantes, el lomitero, las personas, los comedores de barrio, los copetines, trabajan el carnicero, los supermercados, los distribuidores de bebidas. O sea, hay toda una economía formal que se mueve detrás de todo esto. Entonces, al ser un rubro muy grande y que está totalmente deprimido en este momento, se pueden venir problemas sociales muy fuertes. Y si hablamos de cuánto es el porcentaje hay pocas empresas que trabajaron. Esas pocas empresas estuvieron facturando aproximadamente el 15% de su capacidad normal. Si vos estás trabajando y generás una facturación de 100 millones al mes, ¿qué haces si al mes siguiente facturas solamente 15? ¿Cómo le pagás a tus funcionarios? ¿Cómo pagás los gastos corrientes? Y ante ese problema estamos hoy todos. Y es ahí donde tocamos la puerta, bueno, Papá Guazú, Estado, ¿qué hacemos? Y es ahí donde pedimos que hayan políticas públicas y pedimos realmente que vengan a ayudarnos con los famosos bazucazos económicos, con los helicópteros, como decía un presidente de la FED anteriormente. Hay que ver la manera de inyectar liquidez en el mercado, cosa que en este momento el señor Gustavo va a explicar por qué no está llegando, porque esa liquidez no hay. Bueno, vamos a hablar de Fogapi enseguida, pero antes te quisiera preguntar, don Juan, lo siguiente. Sí. Probablemente el lunes, si es que lo decide, o el próximo lunes, que se puede dar también, esto lo va a decir el gobierno entre mañana y pasado, este lunes o el siguiente lunes ustedes puedan reabrir. Pero la comunicación es muy importante, más todavía en época de pandemia, más todavía en época de mucho temor y mucho miedo instalado en la gente. Si el gobierno te dice, quédate en casa como eslogan permanente, vamos a abrazarnos virtualmente, ya va a llegar el momento en que estemos todos juntos, ahora quédate en tu casa, pero te permite que abras. ¿Cómo se combina entonces, cómo se entiende que estimular el consumo del sector gastronómico si al mismo tiempo están diciendo quédate en casa? Bueno, ahí nace toda una estrategia de comunicación y por sobre todo de información y reeducación, porque tenemos que reinformarnos y tratar de entender a dónde estamos parados. Porque acá en Paraguay, si tuvimos la suerte, la bendición, o como quieran llamarlo, de que no ingresó el virus como eventualmente se pensaba que iba a entrar, y tenemos, gracias a Dios, pocos casos,
con personas confirmadas y con un número de fallecidos realmente bajo, creemos que tenemos que incentivar a las personas que puedan salir nuevamente, porque si no sabemos cuándo este virus va a parar, si no sabemos hasta cuándo va a continuar esta pandemia, no podemos decirle a la gente, quédense en su casa, esperen nada más. Nuestro Estado es un Estado con recursos económicos limitados. No puede subsidiar a todos. Me encantaría que el Estado me diga, ¿sabes qué? Quédate en tu casa. Perfecto, yo me quedo en mi casa, me voy, me quedo en mi hamaca. Pero sé perfectamente bien que Hacienda no va a tener esos 10, 15, 20, 30 millones de guaraníes que pago todos los meses en IVA o en otros impuestos para poder juntar a todas las empresas y poder pagar al sector público. Porque vamos a tener una bomba que va a explotar de acá a 30 días. Sí, sí, probablemente es así. Así es. Es así, ¿no? Así es. Ahora, ¿y cómo es en el sector industrial? Bueno, hay dos partes en el sector industrial. El que estuvo excluido y trabajó porque estaba relacionado con la obra pública, que es lo que no se detuvo, y es un porcentaje que no es tan elevado, pero finalmente es un sector que no llegó a parar. Obviamente, esos sectores, esas industrias han tenido una reducción abrupta en sus ingresos, parte por falta de ventas y parte porque no cobran las ventas de los meses anteriores. Y hay que tener en cuenta también una cosa que dijo. El año 2019 fue pésimo, fue paupérrimo. Las empresas que empataron son las empresas exitosas, Carlos. Hay que tener en cuenta eso. Veníamos de un año muy malo. Y eso es lo que nosotros también criticamos al principio, que el discurso era las empresas medianas y grandes tienen el suficiente pulmón. Y eso es falso. Habrá empresas que sí, pero la gran mayoría no, porque consumieron todos sus recursos, todo su pulmón, todos sus, sus ahorros en tratar de salvar el año 2019. Entonces no quedó recurso. Y este año, cuando empezamos a carretear y empezamos a planear, nos ocurre esto. Porque está bien, hay cierta parte de la industria que siguió trabajando, pero el consumo se fue al piso. ¿Y por qué se fue al piso? Por lo que dice el señor, de que está bien, mañana podríamos abrir los restaurantes, pero ¿quién va a ir? En primer término, por el temor a contagiarse. Y en segundo término, porque no hay recursos. La gente no tiene plata. ¿Y por qué no tiene plata? Porque justamente hay mucha gente suspendida y hay mucha gente despedida que no tiene recursos, que no tiene ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen sobre los suspendidos y despedidos? ¿La UIP qué datos maneja? Y nosotros coincidimos bastante con los 80.000 suspendidos que habla el Ministerio del Trabajo. La verdad es que en nuestro país, Carlos, es un problema. Los datos sí. No se puede obtener datos. No hay confiabilidad en los datos. Encuesta, y ni siquiera confiabilidad, no te contesta. La gente no te contesta, no sé, tiene temor. Y es todo lo contrario, porque una encuesta podría determinar alguna política que pueda ayudar realmente. Pero te cierran las puertas, Carlos. Entonces es muy difícil desde el sector privado poder decirte si es cierto o no lo que dice el Ministerio del Trabajo. Tengo que creer, estamos trabajando en conjunto. Ahí el tripartismo está funcionando perfectamente bien alrededor del Ministerio y alrededor del SNPP y de Sinafocal, en donde por fin los empresarios y los trabajadores tenemos el timón, porque esa es la verdad. Y entonces esto obviamente produjo ahí internamente unas enormes críticas porque se le sacó a la gente el caramelito. Entonces, lamentablemente yo no puedo contrastar una información porque mis encuestas no tienen respuesta. Entiendo. Por otra parte, ¿qué pasa con Fogapi? Hablaste de los emprendedores. El gobierno ha dado recursos a través de diversos organismos a las instituciones bancarias. Bueno, sí. ¿Qué pasa con Fogapi? ¿Por qué hay tantos problemas y se dice que no cumple con lo que tenía que cumplir? A ver si ustedes nos cuentan la realidad. Yo quiero definir primero qué es Fogapi, para poder entender el fondo de esto y poder entender lo que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Senadores. El Fogapi es un fondo de garantía que aporta el Estado, sí,
para que los créditos que sirvan para los micros, pequeños y medianas y empresas. medianos empresarios tenga un interés más bajo. ¿Por qué? Porque uno de los componentes principales en la tasa de interés es el riesgo. Y estos son sectores que muchas veces no tienen garantías. Entonces, el Estado, para facilitarles de que obtengan un crédito con tasa conveniente, generó este fondo. Claro, de una forma de cubrir cierto riesgo en los bancos. Bueno, ¿y Claro, qué pasó? hasta el 80%, A la del 50 al 80%. Pero ¿qué pasó? El Estado es muy lento, es muy aparatoso. Entonces, el Banco Central también fue lento con sus medidas. Y entonces todo fue muy, muy lento y hizo que finalmente la semana pasada y un poquitito de la semana antepasada se hayan mejorado y que hayan fluido los créditos. Pero el problema fundamental, volvemos al problema de la informalidad. Volvemos al problema de que finalmente los pequeños y los medianos tienen problemas con los documentos que le exigen las instituciones financieras para poder otorgarle los créditos. Entonces eso también es un freno muy grande porque la gran mayoría de los que necesitan no tienen todos los documentos que le exigen las instituciones financieras. Entonces, ¿qué pasó? Hablamos al principio de que el equipo económico decía las empresas grandes tienen pulmón y van a poder resistir, medianas y grandes. Entonces no se les consideró a ellos para que también se le dé esta garantía para las empresas. Entonces, el diputado Núñez justamente hizo un proyecto que finalmente logró la media sanción en diputados. ¿Para qué? Para reforzar. Al principio eran 100 millones de dólares solamente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y también a las grandes. Entonces pusieron mayor cantidad de garantía a través de crédito, porque de la nada no sale nada. Entonces, Fonplata y Banco Mundial iban a aportar algo así como 300 millones de dólares más, de los cuales una parte iba a ir para reforzar ese fondo y para poder atender las necesidades de las empresas medianas y grandes. Y otra parte, 70 millones de dólares, iba a ir a algo muy interesante, Carlos, porque estamos hablando de reactivación y nosotros pensamos que el sector que más rápidamente puede reactivar el consumo y la economía es el sector de la construcción de casas. ¿Por qué? Porque la construcción de casas, a diferencia de la inversión en infraestructura, lleva muchos rubros. Tiene mucha movilidad económica. Y genera, imagínate que con esos 70 millones de dólares se podría haber construido casas que iban a necesitar 80.000 puestos de trabajo. Porque el problema principal que hay hoy es la falta de ingresos, es la falta de empleos. Entonces, eso podría venir a empezar a hacer andar de vuelta la rueda para que el consumo de la gente que no tenía ingresos vuelva y pueda consumir y pueda mejorar otra vez el consumo a través de una reactivación del sector de la construcción. Bueno, vamos a ver. ¿Usted tiene la misma visión? Totalmente, es más. Hay un punto muy importante que acá hay que tener en cuenta. El señor Volpe habla que hay muchas empresas, por sobre todo las pequeñas y medianas, que no estaban totalmente al día con los documentos y ni hablar las informales, que prácticamente documentos no tienen nada y son las primeras víctimas de los usureros. Sí, así es. ¿Ok? Entonces, acá el Estado tiene que decir, bueno, ¿qué hago yo con todas estas empresas? ¿Mantengo este nivel de rigurosidad en la exigencia de documentos? ¿Veo alguna una regulación en el BCP para poder disminuir los requerimientos? ¿Veo alguna política en la cual pueda flexibilizar a modo de poder inyectar esa liquidez necesaria y tener todos los argumentos jurídicos listos para poder inyectar eso? ¿O me mantengo de esta manera? Acá estamos entrando a una guerra con una pistolita de agua cuando hacía falta una bomba nuclear. Eso es lo que pasa a nivel de tiempos. Porque realmente tiempo no había. Si nos dicen a todos, corten sus empresas, paguen sus funcionarios, dejen de producir, paguen IVA. Sigan, por favor, cumpliendo con sus tributos. No te preocupes que en cualquier momento te llega tu ANDE, tu SAP, etcétera, etcétera. ¿Y cómo haces? Te piden tu facturación de los 3 últimos meses. Facturaciones paupérrimas. Tu IVA de los 3 últimos años. ¿Cómo estaban en las grandes industrias?
arañando. Entonces, prueben a pensar cómo estaban las pequeñas y las medianas. Peor todavía. Entonces, si yo tengo que presentar una carpeta, En realidad son todo de riesgo. Si para el banco, para cualquier entidad financiera, va a ser siempre un cliente de riesgo, de totalmente. alto riesgo. Entonces, Además, calificación 4 o 5. la incertidumbre tiene un peso demasiado Y importante. claro. ¿Quién dice que cuando venzan los créditos el cliente va a poder pagar? ¿Y si no se levantó la cuarentena. cuarentena, qué va a pasar? Entonces, el riesgo de incumplimiento es muy elevado y eso está demostrado que la semana pasada los bancos invirtieron en instrumentos de regulación monetaria que tienen un porcentaje ya muy ínfimo, 450 millones de dólares inmovilizaron en el Banco Central, en vez de apoyar a las empresas. Pero no pueden apoyar porque finalmente, ¿qué son los bancos? Los bancos son meros administradores del dinero de la dinero gente. de los depositantes. Claro, de la gente. Totalmente. Entonces, obviamente, si es que no hay un esquema, un respaldo, liquidez hay. El Banco Central finalmente hizo instrumentos para que los bancos puedan acceder a la liquidez, que era lo más importante. Pero el tema de la garantía también es un problema. Claro. Entonces las tasas no bajaron nunca. No bajaron porque no llegó la garantía que podía hacer que esas tasas sean más convenientes para las medianas y las grandes también. totalmente, pero ese es el punto. Hoy, esa incertidumbre y lo que cuesta la incertidumbre a las empresas no pueden trabajar con incertidumbre, nadie puede trabajar con incertidumbre. Si me decís, abrís el lunes o abrís el próximo lunes, para mí es un dolor de cabeza enorme. Pero va a imaginarte lo que es para una gran industria que tiene que movilizar a cientos de obreros, que tiene que movilizar maquinarias. Esto no es llegar nada más, tocar un botón, ahí está tu empresa, se prendió la luz. Es mucho más complejo. Entonces, el Estado tiene que dar una política clara de certeza. Y esa certeza no solamente es económica, también es social. Tiene que poder decirte, ¿sabes qué? Eventualmente, si tu empresa no puede abrir ahora, no te preocupes, que a todos tus funcionarios que están ahí con IPS, vamos a pagarle un salario mínimo por lo menos por 6 meses. Y te lo digo hoy, no te lo voy a decir acá mes a mes, porque es lo que pasa hoy. Hoy te dicen, probablemente vamos a tener un segundo subsidio, un segundo pago. Y hay que ver si de repente dentro de 3 semanas va a haber un tercero. No sabemos. La gente come día a día, no come cada 3 semanas. Tiene que pagar a su despensero puntualmente. Certeza es lo que pedimos. Y no es tampoco muy complicado. Es simplemente sentarse y analizar como una política de Estado, Ahora, que es lo que falta. Yo quiero ¿Cómo se terminar entiende? el tema de Sí, Fogapi, si me sí, permitís. Sí, adelante. Y yo te hablé de que finalmente el diputado Núñez hizo un proyecto, logró la media sanción, fue a la Cámara de Senadores y dijeron, vamos a modificar porque no vamos a aceptar endeudamiento. Por lo tanto, el fondo quedó nada más que en 100 y dijeron de estos 100 vamos a darle 30 a las medianas y a las grandes empresas. Absolutamente insuficiente. ¿Y qué pasó con las pymes? Y se ven reducidos su fondo de garantía al 70%. Entonces, ¿qué es lo que estamos solicitando? A la Cámara de Diputados que se ratifique en su proyecto. ¿Para qué? Para que tengamos el tiempo para convencer a la Cámara de Senadores de que es necesario aumentar el fondo de garantía y tener los fondos para la reactivación económica. Ahora, Perdón, Carlos, por no, por está bien, haberte está aclarado. bien, pero no, para eso les traje, justamente para que expliquen, para que hablen. ¿Qué piensan ustedes acerca de las decisiones que toma el gobierno? En materia de salud, la mayoría Excelente. aplaude, la mayoría aplaude. Muy Pero bueno. en materia económica hay muchas protestas. ¿Ustedes tienen la misma visión? Y bueno, te estamos diciendo parte de nuestros reclamos que son importantísimos. ¿Y porque- qué debería hacer entonces? Y debería, yo creo que debería ser más rápido. Debería Más expeditivo. Mucho más expeditivo. Y bueno, el problema es que todo lo que se está planteando es mayor endeudamiento, porque el Estado no tiene, digamos, el pulmón o las reservas como para poder utilizar esas reservas y hacer lo que pide, ¿verdad? De que exista la liquidez para que mañana cuando se reabran los negocios, la gente tenga la plata para ir a comer al restaurante o a comprar o a contratar algún servicio. Entonces, la verdad es que creo que no tuvieron la agilidad
que deberían de haber tenido y muchas veces se sentaban sobre ideas equivocadas. El tema de que las empresas grandes no iban a tener problemas. Las empresas grandes contribuyen grandes y las empresas grandes tienen grandes cantidades de trabajadores que si caen, van a caer las recaudaciones por un lado. Sí, el impacto va a ser más, el impacto más y importante. finalmente ¿dónde va a repercutir? En el sector financiero, porque las empresas grandes también están endeudadas. Y si la empresa grande cae, va a dejar de pagar. Y si deja de pagar, y si gran cantidad de empresas dejan de pagar, va a repercutir también en el sector financiero. Por eso, Carlos, es que es muy importante de que la Cámara de Diputados se ratifique y que vayamos a convencer a la Cámara de Senadores. ¿Para qué? Porque en el caso de que no se pueda reactivar la economía, todo va a caer, Carlos. La recaudación ya está por el piso. Los empleados sin trabajo es una realidad. Las recaudaciones de IPS bajaron al 40%. Te acaban de decir. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Resulta que si no se obtiene y no ponemos algo que por lo menos haga permear hacia abajo los recursos para que la gente tenga trabajo y tenga ingresos. Perfecto. Bueno, la última pregunta al señor Grassi. El viceministro Juan Carlos Portillo dijo que los restaurantes podrían atender desde el lunes, pero con 6 personas por mesa y todas del mismo núcleo familiar. Okay. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a tener que ir pidiéndole la cédula a cada uno a ver si son de la misma? ¿Cómo piensan hacer? Y bueno, realmente son, digamos, lo que estamos buscando en este momento es reabrir. Seguramente no vamos a tener todavía esas 6 personas que van a salir todas juntas para ir a sentarse y a festejar un cumpleaños. Sí. Entonces creo que no tenemos que adelantarnos a los problemas que van a venir porque no van a ser esos. Probablemente van a ser de parejas que van a ir a comer una pizza o van a ser más que nada de trabajadores que están por la calle y que necesitan sentarse en un lugar para comer, para poder continuar trabajando o bajarse de la oficina, ir a sentarse en un copetín en forma ya legal, porque hoy lo hacen, pero con el riesgo de que te caiga la fiscalía y te impute, porque realmente no está permitido. Entonces creo que todavía no se van a dar esos casos en los cuales la gente va a salir en masa a comer. Pero lo que tenemos que, por sobre todo, aprovechar los espacios y decirle a la gente es que los restaurantes, los bares, van a ser lugares seguros para poder frecuentar. Lugares como en un supermercado, como en un banco, donde vamos a tener que tener esos hábitos de la limpieza, de la higiene. Sí. Pero manteniendo eso, son lugares segurísimos. Entonces, tenemos que también dar ese mensaje a la ciudadanía, de que paso a paso esta crisis la vamos a resolver todos juntos. Y cuando es todos juntos, y acá quiero pedirte permiso simplemente para hacer una cosa. Hace rato preguntaba si es que el gobierno está haciendo bien las cosas. Yo quiero ir un poco más allá y no solamente al gobierno. Yo quiero hablarle al Estado acá. Yo quiero hablarle a todos, ¿ok? Yo no quiero hablarle solamente al gobierno del presidente Mario Abdo, sino también quiero hablarle por el judicial. También quiero hablarle por sobre todo al poder legislativo. ¿Dónde están las reformas que dijeron que iban a hacer? Porque nosotros, por más que hagamos el intento y el esfuerzo mayúsculo, enorme, de generar fuentes de trabajo, no podemos sostener a un Estado paquidérmico como este. No se puede. No podemos estar metiendo funcionarios en cada gobierno y a engrandecer cada vez más la torta. Porque al final, una persona que trabaja y que gana salario mínimo, ¿cuánto estamos aportando por mes IPS? 500.000 guaraníes como mínimo. ¿Sabes lo que cuesta producir ese 500.000 guaraníes? Porque es 500.000 de ganancia que tenés que producir para pagar IPS. ¿Y dónde va a parar esa plata? Eso es lo que queremos saber. Perfecto. Entonces, si no sabemos cómo se utilizan esos fondos, ¿por qué me voy a formalizar? Y entramos nuevamente en ese círculo vicioso que nos revienta. Entonces, acá la crítica no va solamente para el gobierno de turno, sino va para las autoridades repartidas en los 3 poderes del Estado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos castigando cuando se desvían fondos. Estamos haciendo las reformas necesarias para achicarnos. Porque cuando nosotros en las empresas nos viene un shock como este, lo primero que hacemos es, bueno, ¿cómo reducimos los costos? Llegó una KPT enorme acá para el país. El Estado redujo personal. ¿Cuánta gente? Porque nos preguntan a nosotros cuántos trabajadores suspendidos tenemos y cuántos trabajadores despedidos tenemos. Podemos más o menos inventar un número, señor Volpe. Podemos más o menos dibujar. Del Estado, ¿nos puede dar un número de cuánta gente fue cesada? Es una buena pregunta. Bueno. Gracias, don Juan. Gracias. Por favor. Gracias. Yo quiero decirte 2 minutos. No, ya es mucho. No, ya es mucho. reactivación económica. Sí.
la industria como el motor de reactivación económica del Paraguay, porque es el sector que por cada unidad de inversión genera más cantidad de mano de obra. Perfecto. Entonces, las compras públicas tienen que tener 40% de preferencia para la industria nacional. Eso vamos a discutir el próximo miércoles, así que ¿Cómo no? prepárese. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, señores. Gracias. Vamos a una breve pausa. A la vuelta de la pausa, el fiscal Marcelo Pecci y la diputada Rocío Vallejos. Vamos a hablar sobre los insumos. Ya volvemos. ¿Qué tal, diputada Rocío Vallejo? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Marcelo, y buenas noches a la audiencia. ¿Qué tal, doctor Marcelo Pecci? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos, diputada. Un gusto saludar a la audiencia también. Bueno, finalmente llegó la tan ansiada imputación. Sí. Anoche, a la medianoche, imputaron a las autoridades de IMEDIC por todo este tema de los insumos que llegaron, no eran los que correspondían, nos hicieron perder mucho tiempo, podíamos haber perdido mucha plata y bueno, y también hay facturas falsas, hay muchas cosas, doctor. ¿Qué es lo que pasó? A ver si comenzamos con usted, porque ella vio muchos de los, cuando recepcionaban, cuando llegaban los insumos, la diputada vio. Ahora, usted cuéntenos qué es lo que investigó. Bien, en este caso, una de las partes denunciantes es el grupo de congresistas integrado justamente por la diputada nacional y otros, muy útil por cierto, la denuncia también el representante de la empresa Eurofarma. A partir de allí fuimos investigando. La teoría del caso se basaba en facturas falsas que habrían sido utilizadas para el proceso de aprobación y de despacho de insumos, de principios activos, insumos medicinales provenientes principalmente de India y luego también de la China conforme a ampliación. ¿Cómo funcionaba, según detectamos, este esquema? Primero, el inicio se da en Dinavisa. Allí existe un sistema digitalizado de control en el cual primeramente los representantes de la empresa IMEDIC otorgan un poder al despachante, un poder donde formal y expresamente se consigna el número de factura, o sea, entiéndase, ya se consignaba una factura falsa. Ahí también se utilizó una guía aérea en la que se adulteraron algunos datos, principalmente el exportador. Cuando el documento original debía ser un laboratorio de la India, aeropuerto de salida de la India, se consignó a un exportador del Brasil para conciliar en cierta manera. Eso da viabilidad a la aprobación en Dinavisa y pasa ya a la esfera de aduanas, donde si bien se maneja por el sistema Sofía, en algún momento hubo que presentar seguramente los documentos en formato papel y allí se ve una diferenciación entre lo que es la guía aérea con el mismo número pero con distintos orígenes. Esto todo se da naturalmente con el mismo despachante, con la misma empresa y no es una sola vez. Por eso la imputación se basa presuntamente en producción de documentos no auténticos, en asociación criminal para la comercialización no autorizada de medicamentos. Una aclaración. Sí. Parte de los insumos venían del Brasil y gran parte de otros insumos venían de la India o de la China, pero supuestamente todas venían del Brasil. Esa es la falsificación que se hacía en las facturas. Los insumos provenían o de los medicamentos. O los principios activos o medicamentos venían preferentemente de la India o de China. La documentación que se utilizaba en Dinavisa sí consignaba a Brasil. ¿Por qué? Y eso la diputada también lo especificó muy bien en la denuncia. La India y China son países que no están amparados por el régimen de alta o adecuada vigilancia sanitaria. ¿Qué significa eso? Por ley y por decreto reglamentario tiene que haber una inspección in situ y una aprobación para ingresar esos medicamentos. Todo esto quedó suprimido y naturalmente con todo este trámite que se dio, instalados estos medicamentos en el mercado sanitario, obviamente cualquier ciudadano que
al que se le suministre está a la expensa de un medicamento que puede no surtir efecto en la salud o al contrario, puede surtir incluso un efecto negativo. Es la peligrosidad. Pero se montó todo un esquema, Bueno, para defraudar el y Estado. eso es coherente con la asociación criminal, que es uno de los tipos imputados. Carlos, estos hechos, una parte fiscal, me corregí si me equivoco, son del año pasado, Sí. del 2019, ¿verdad? Los primeros que se detectaron, que denunciamos también. 2017 finales, 2018 y También hay- 2019 una parte, sí. una parte. Entonces son hechos anteriores al tema de COVID, ¿verdad? Porque Insumos Médicos y la otra empresa también están denunciadas por otros hechos. Para distinguir nomás que esta imputación se refiere a aquellos medicamentos que han ingresado sin las autorizaciones debidas y con el problema que acarrea, sobre todo para la salud. O sea, un medicamento de alta gama que viene para una enfermedad grave sin la vigilancia necesaria. Entonces, felicitarle al Ministerio Público por el avance en las investigaciones, Carlos. Yo siempre soy del criterio, cuando se hacen bien las cosas hay que decir. Y también explicarle a la ciudadanía, porque Marcelo sabrá, y bueno, vos, Carlos, también, la gente dice, bueno, que no queden en lo pareí. La Fiscalía ahora tiene un tiempo, ¿cuánto pidieron? 6 meses. 6 meses para Sí, confirmar el tiempo de investigación, investigación. donde recién el Ministerio Público en 6 meses presentaría su acto conclusivo, ¿verdad? Entonces, sí, ese es un poco el reclamo siempre, y que no queden para ahí, un poco como es fiscal voy a hablar en este punto, y lo hablábamos con Marcelo antes de entrar, que la Fiscalía, una vez que establece los plazos, un día no se puede atrasar. Entonces también tenemos que estar ante un control de cuánto duran los procesos en cuanto a las estrategias procesales, para que no se enojen mis colegas abogados, para no decir chicanas, cuánto dura en cada etapa y cómo se van dando. Entonces, lógicamente que todos queremos un resultado cuanto antes. Este es un gran paso. Y bueno, después Ahora, queda la pero otra causa. hay una cosa que me llama la atención, y ustedes no sé si van a poder decirlo, ¿no? A ver, evidentemente estas empresas tienen influencia de un nivel muy elevado dentro del gobierno y de los gobiernos, ¿verdad? Mientras estuvo operando desde hace algunos años. Para hacer todo esto que están haciendo, ¿verdad? Para que Dinavisa sea muy relajado en sus controles, para que se les certifique, etcétera, etcétera, para que se los habilite 6, 7 empresas, 8 empresas de la misma familia, dedicados al mismo rubro, compitiendo entre ellos en algunas licitaciones. Sí o sí nomás iba a ganar alguien de la empresa, ¿no? Y me llama la atención eso. Y me llama la atención que se presentó la imputación anoche. Sí. Hoy le preguntaba al doctor Pecci, ¿ya la policía tiene la orden de detención? Ya tiene que tener la orden de detención. Me decía esta mañana a las 6 de la mañana. Sí. A las 6 de la mañana. La jueza, Lizzy Sánchez, emite una resolución. El doctor Pecci, hoy le vi al doctor Pecci diciendo, pedimos que sean detenidos porque existen probabilidades de fuga Y de obstrucción a la investigación. y de obstrucción a la investigación. Dicen los fiscales investigadores en una conferencia de prensa. Y la jueza fija la fecha para el 19 de junio. Yo entiendo, para la imposición de medidas. Para la imposición de medidas. Recién ahí la jueza va a determinar, después de escucharle al fiscal, va a determinar, siempre y cuando no haya alguna recusación o alguno de esos procesos, ¿cómo elegantemente se dice? Estrategias procesales. Estrategias procesales que impidan que se realice ese acto. Entonces se va a ir posponiendo. Se va a ir, creo en la buena fe de los empresarios, ojalá, y se vayan ellos mismos y se presenten antes del plazo y se pongan a disposición de la justicia. Sería espectacular. Sí. Pero me llama la atención ya esos dos pequeños grandes detalles. La policía no los ha detenido y desde anoche, me imagino que desde anoche tendrán el pedido de los fiscales para la detención. Tienen. Desde anoche. Sí. Hoy no se conoció ningún procedimiento policial para la detención de esta persona. Y después lo de la jueza que dice el 19. Está bien, puede ser que tenga muchos procesos la jueza. Vamos a también manifestar buena fe. Está bien, pero también la jueza tiene que valorar
Es mucho tiempo. La importancia del caso, el impacto del caso en la sociedad paraguaya y adelantar esa fecha. No sé, si ustedes Hay pueden una hablar, orden, vos diputada, claro. porque ya sos Sí. política, vos podés hablar. Al doctor, no sé. Sobre la doctor, parte procesal sí puedo hablar. Yo considero que al existir una orden fiscal de detención, naturalmente debe ejecutar la policía, eso está fuera de toda duda, y si en un tiempo mínimamente razonable no se ejecuta, tiene que primar la figura de la rebeldía. Claro. Esto no es una audiencia preliminar, es mi criterio. Yo respeto mucho lo que los señores jueces puedan señalar, pero es mi criterio que debe cumplirse la orden, poner a la persona a disposición del Ministerio Público y naturalmente se activa ya inmediatamente el plazo del artículo 242 de imposición de Sí. medida. Cuando se trata de medida cautelar, esto es rápido. Rapidísimo. Los plazos son... deberían ser rapidísimos. Sí. Claro. No, y sobre todo considerando, yo te puedo asegurar que si hacemos un estudio de Juan Pueblo que cayó por un hurto de un celular, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, son casos que requieren un acompañamiento de todos los estamentos. Y hay dos cosas que yo no quiero dejar pasar. En primer lugar, el tema de Dinavisa, que desde el momento uno donde surge este caso de los medicamentos que ingresaron, y yo insisto, Dinavisa debe ser intervenida. Dinavisa tiene que ser sometida a un control y a una auditoría del 100%, no por muestreo. O sea, venimos con el tema de Dinavisa hace años. Acá, ¿cómo se están solucionando los problemas administrativos? Porque todos nos vamos después sobre el Ministerio Público. Está bien, es súper importante y la impunidad es uno de los factores que nos lleva a cada vez mayor corrupción. Pero nos olvidamos de esa parte donde sucede todo, que es la administrativa, y todo queda igual. Así mismo. Cambiamos la cabeza y toda la estructura igual. ¿Por qué sucedió eso? Tan débil es el sistema de monitoreo que entró sin problema una factura falsa. Deben haber por lo menos filtros 10, mínimos. usted sabe que hay 10, según el propio Sí. abogado de Eurofarma, Son varios. Son sí, 10. son 10, no, Sí. son 10 Sí. facturas Sí, falsas. sí. 10 facturas falsas. ¿Verdad? O sea, no hay ni un filtro de verificación de la veracidad de la factura o una nota a la empresa, o como hizo el periodista investigador que le escribió un mail a la empresa: che, esto Sí, es tuyo, así no, mismo. no es mío, Así ¿verdad? mismo. O sea, no tenemos un filtro, y esto hace no solamente a un perjuicio patrimonial, sino hace a la vida o a la muerte de la gente. O sea, estamos hablando de medicamentos. O sea, finalmente, ¿qué consumimos? ¿Verdad? Si la gente que tiene que estar controlando, pues Dinavisa no es solo medicamentos, hay un montón de productos que aprueba Dinavisa. Entonces yo, desde el día uno, y le pregunté en alguna reunión de comisión al ministro Mazzoleni si dispuso la intervención de Dinavisa, y dijo, bueno, se están tomando las medidas administrativas, pero no hay una intervención de Dinavisa. Sobre esta institución hay quejas hace años y tenemos que estar a la altura de los tiempos. Acá necesitamos No transparencia. solamente de Dinavisa, sino de todo el sector administrativo del Ministerio de Salud. Y Es tan que tiene que salir importante- todo ese sector Sí, sí, sí. administrativo. Tan importante lo que dice la diputada en el sentido, y ya hablo desde el enfoque del Ministerio Público. El Ministerio Público es eminentemente represivo, solamente excepcionalmente preventivo. Los sistemas están instalados, con Sí. falencias, SIM, en este caso seguramente. Yo noté bastante endeble el sistema de Dinavisa, así como está estructurado. No es un problema del Ministerio Público, no es. No es. Pero de que incide, porque naturalmente los hechos suceden y las consecuencias están y deben ser investigadas. Pero hay que fortalecer también, naturalmente, en el ámbito que correspondan los sistemas administrativos, porque incide en la investigación penal. Claro. Evidentemente claro. incide. Y las mercaderías entran al país con la auto, porque también me tocó ser directora de aduanas, y bueno, no se puede meter tal mercadería porque Dinavisa no dio todavía su certificado. O sea, es tan importante esta institución que a lo mejor mucha gente no sé, a lo mejor se están preguntando qué es lo que es Dinavisa. Dirección Nacional Ahora, de Vigilancia Sanitaria. Hablé ayer o anteayer, anteayer hablé con la directora actual de Dinavisa, la señora Gamarra de Velázquez. Y ella me decía que hay un lote de medicamentos que van a tener que ser recogidos de todas las farmacias donde fueron Imagínate, distribuidas, Dios mío. porque se ha comprobado que químicamente el producto no reúne la calidad que tenía que tener para, y creo que hubo el caso un chico afectado Sí, por, me dijeron. por dicho medicamento. Sí. Y la Asociación Médica de IPS ha gritado a los cuatro vientos esa situación. Es decir, ¿usted no piensa No, intervenir Dinavisa? Es uno, no. No, La eso intervención fue administrativa, por un lado, es administrativa. Nosotros estamos tras la trazabilidad de los medicamentos, ¿no?
Hay que aclarar que fuimos recusados, nosotros 15 días prácticamente estuvimos fuera. Ayer a las 5 de la tarde estábamos retomando el caso y ya imputamos porque teníamos el avance suficiente para hacerlo. Ahora estamos tras la trazabilidad. Trazabilidad que se basará en el contenido de los medicamentos, de los insumos de estas 10 facturas, con las debilidades propias del sistema. Entonces, el nivel de exigencia es al mismo tiempo alto y el nivel de incidencia en el bien jurídico de salud de las personas también. Por eso es arduo el trabajo que ahora tenemos y estamos tras esos datos para evaluar las conductas. ¿Usted ya tiene esos documentos de la ampliación del abogado de Eurofarma? Sí, tenemos todas las denuncias, la ampliación y a partir de ahí ¿Y fuimos los también documentos nosotros también la factura fuimos falsa? como fiscalía detectamos otras facturas, le pedimos el informe a Eurofarma y Eurofarma nos dice, ¿qué es esto? Y sí, también 6 facturas más allí, aparte de las 4 que teníamos, ingresaron hasta totalizar 10. Imagínate. Por eso, Yes. hay conductas a nivel de presunción que generó la imputación, hay conductas activas y hay conductas omisivas Sí. que tienden a ser penalmente relevantes en lo que hace, y allí la imputación con respecto a los directores de Ustedes de son IMEDIC. abogados y explíquenme, vos fuiste fiscal, él sigue siendo fiscal, pero explíquenme que para mí unas empresas que tienen estos antecedentes, que la propia empresa multinacional brasileña de la que supuestamente ellos retiran, compran los medicamentos para traerlos acá, están diciendo que han presentado cuestiones falsas. ¿Cómo es que todavía el órgano administrador no le canceló la posibilidad de seguir operando? Sobre ese punto, algo que también, aparte de lo de Dinavisa, hace rato mencionabas, Carlos, el tema de la vinculación entre las empresas Sí. que se presentan, Sí. que notamos en el segundo caso, por ejemplo, que nosotros denunciamos de la DINAC con el grupo de diputados, nosotros hicimos toda la vinculación de las empresas. Eso está prohibido por ley. Nadie respeta Nadie la respeta ley. nada, sí. O sea, el funcionario dice cumple, no cumple, ni controla, ni verifica. O sea, una cuestión mínima. Entonces, evidentemente, por eso yo resalto, lógicamente, que destaco el trabajo del Ministerio Público, pero nos olvidamos porque nosotros queremos verle a la gente en la cárcel nomás. Está bien, el que hizo algo mal tiene que estar en la cárcel y tiene que pagar por ello. Con sentencia firme, ¿verdad? Es lo que hablábamos un poco también con Marcelo. Las causas se quedan todo por el camino y no tenemos nunca sentencia firme. Entonces acá tenemos que tener una corresponsabilidad tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Ponernos todos a estirar el carro hacia un mismo lugar. Tratar de que la impunidad no impere de la manera que está imperando. Pero toda esta estructura administrativa después nos olvidamos, ¿verdad? Porque nos centramos solamente que si se Sí, fue sí, preso, sí. si no se fue preso, pero la estructura administrativa es la Permanece. que decide. Sí, y es la que Permanece y decide, Y es la que Carlos. no se cambia. Es la que no se cambian las cambia. cabezas, se cambian los directores, pero el mando medio Y se que... recicla. Y Se sí, y se recicla. ¿Por recicla. qué? ¿Qué pasó en el Ministerio de Salud? Renuncia al director general de Administración y Finanzas y renuncia al de UOCE. Tengo entendido que algunos de ellos, no sé si los dos son funcionarios permanentes, o sea, renuncian al cargo, no es que cargo. renuncian a la institución, A se la van al institución. freezer un rato, después se reciclan, ¿verdad? Entonces yo tenía una idea Y tampoco están sumariados, me parece. no están sumariados. En la era de la información y la transparencia y con toda la estructura y con todo el dinero que se le dio a la MITIC, se debe instalar en cada institución, nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos, porque todos pagamos impuestos, tenemos que saber quién está decidiendo las compras en cada institución con su nombre y su currículum sí, o su su currículum. prontuario, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Con su currículum. Estuvo en tal lugar, ¿por qué salió? Che, pero esperaban, este estuvo acá y salió, ese fue acá y salió. ¿Y por qué lo que salió? Posibilidad que vos sepas quiénes son los que están administrando y decidiendo por nuestro dinero, ¿verdad? Es también una función de la Secretaría de la Función Pública. Y claro, pero te digo nomás, Y Carlos, que también hay tiene que intervenir. una Sí. falta de transparencia total en todos Hay los complicidad, procesos. ¿sabe qué? Usted es muy buena. Yo creo que hay complicidad sencilla y llana. Sí, Carlos. Sencilla y llana. Sí. Hay complicidad de todo Y esto, sí, de toda esta hay institución. corrupción, eso es, con nombre y apellido, hay corrupción. Corrupción en todas las instituciones y mientras tengamos eso acompañado de la impunidad, entonces es como que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, no pasa luego nada, ¿verdad? Si a un sector nomás del Ministerio de Salud, por todo lo grave que ocurrió, y no lo digo solamente yo, lo dice una comisión formada al efecto por el presidente de la República, con 4 ministros
que estuvieron fiscalizando las compras. Sí, ¿Qué sí. dijo el señor presidente Mario Abdo Benítez con relación a ese informe? Yo no lo escuché pronunciarse. ¿Por qué? Porque ya vino por el escándalo ahora de las declaraciones juradas y el bochorno de la Cámara de la Vergüenza. Entonces como que nos vamos de tema en tema y ya nos olvidamos de eso, ¿verdad? Entonces, aclarar también, Marcelo, que la imputación no es todavía por lo de salud, que es por el tema de los medicamentos, porque como que la gente también va mezclando. Pero acá, yo digo, vamos volviendo a la realidad. Tenías el panel anterior de esa vuelta a la realidad en época de pandemia, pero no debemos olvidar y debemos incidir e insistir, por lo menos. Yo vivo insistiendo, lógicamente que mi voz es una, de que la parte administrativa es fundamental en la administración de los recursos públicos. Si seguimos con la misma gente, como siempre se dice, usted olimpista, ¿verdad? Equipo ganador no se cambia, pero si equipo perdedor sí se cambia. ¿Y cómo vos vas a seguir jugando con el equipo perdedor? Acá en este país existen funcionarios de primera y que muchos yo le puedo asegurar que están en el freezer. Cierto. Convoquemos a los mejores hombres y mujeres de la administración pública y que ellos se pongan y que demuestren que sí se pueden hacer bien las cosas en forma transparente. Un aspecto, Carlos, también que yo quería Sí. enfatizar es la comprensión y el entendimiento de la ciudadanía respecto del trabajo del Ministerio Público. Estos primeros días de la investigación, en cualquiera de los casos complejos, específicos, son importantes. Es una etapa donde el fiscal muchas veces no puede exteriorizar los elementos que tiene por una cuestión estratégica de preservarlos debidamente. Entonces, ciertamente la temperatura social es una, ¿no? Así mismo. La conmoción, la indignación, la afectación, pero eso naturalmente el fiscal debe manejarlo con mucha madurez. ¿Para qué? Para obtener un requerimiento sustentable, un requerimiento objetivo, sólido, que tenga viabilidad, que tenga proyección. Entonces, siempre trato de explicar eso, instar a que se entiendan los tiempos del proceso. En investigaciones, y eso la diputada lo sabe bien por su Ustedes experiencia como fiscal, investigan, no condenan. claro, hay hechos lleva su de esta tiempo. naturaleza llevan tiempo. Llevan No tiempo. obstante, creemos que hemos avanzado Sí. en muy buen tiempo también. Sí. Hay que decir, Carlos, de las 5 denuncias que presentamos un grupo de diputados, 3 ya están con imputación. Con imputación. Sí, 3. Ahora, ustedes pueden también tratar de investigar qué pasa, es decir, preguntarle al ministro Mazzoleni qué pasa con ese sector administrativo medio que permanece y que no vio nada de lo que se está descubriendo ahora, ni investigó nada, y porque o por inoperancia o por complicidad no pueden seguir ahí. Bueno, yo todas las manifestaciones que escuché del ministro en cuanto a esta pregunta es que él se rige por el principio de inocencia. La presunción, sí. La presunción de inocencia. Bueno, acá hay que decir, lógicamente, tanto en un proceso administrativo como en un proceso penal rige la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme, una resolución firme. Pero vuelvo a reiterar, vos no podés seguir por esa presunción, entonces no le vas a cambiar absolutamente a nadie nunca. Si hay un problema, y también me tocó ser administradora y tomar estas decisiones, se detectó un problema y se le cambia a todos. Se le cambia a todos. Y más, me amenazaron que me iban a sacar, pero no importa que me saquen. Hay que hacer lo correcto, siempre. Y vuelvo a insistir, si tu equipo de 32 licitaciones, en 32 cometió errores, y no solamente errores, porque no estamos hablando de un procedimiento que surgió ahora No, eso es y un ahora escándalo. recién compramos. 32 No. sobre 32, 100% No, de lo Carlos, investigado. viven es- comprando hace años la misma estructura. ¿Cómo se van a equivocar en cosas básicas? Exacto. O siempre se hizo así, nunca lo aprendieron a hacer bien, o no sé, no podés seguir con el mismo equipo. Perfecto. Bueno, diputada, muchísimas gracias por Gracias. venir, por asistir. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Y bueno, palo, doctor. Pero Objetividad y o firmeza. con objetividad. Objetividad y Pero firmeza, con esas obje- son la premisa. Palo, Esa es pero nuestra con línea. objetividad. Sí. Puede ser. Sí, muchas gracias, Pedro. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias. y a ustedes por otro miércoles más. Hasta la próxima.